Este es uno de esos mensajes que necesitamos prestar mucha atención, con los 5 sentidos. Más que nunca, quiero que me presten los 5 sentidos porque creo todos los mensajes provienen de parte del corazón de Dios, o por lo menos intento transmitirte lo que Él me da, pero yo pienso que este va a cambiar radicalmente nuestra calidad y nuestro proyecto de vida. Es un mensaje que vamos a tener que volver a oír, que te sugiero volver a verlo después que esté colgado en nuestra página oficial, digerirlo de a poco, porque pienso que reformula nuestra perspectiva ante la vida. Por mi parte, como hago cada fin de semana, yo me comprometo a hacer mi mejor esfuerzo para transmitirte lo que creo Dios puso en mi corazón para decirte, no solo a los que están aquí en River Arena, sino a los que están en el resto del mundo. En la escena emotiva de la película hollywoodense Cuestión de Honor, que yo he visto muchas veces, porque me fascina todos los términos militares y lo que ocurre, allí el personaje de Tom Cruise, él le pide al personaje que interpreta genialmente Jack Nicholson, que es un alto oficial involucrado en la muerte de uno de sus propios hombres, le pide que le diga la verdad. Está en un juicio y es la parte más emotiva donde el personaje, el fiscal, que interpreta a Tom Cruise, le dice, quiero que me diga la verdad. Es el momento más dramático de la película, Cuestión de Honor, insisto, porque no estaba en el guión original, sino que es una frase improvisada por Nicholson a través de su personaje, que se convirtió en una de las más célebres del cine. Le dice, la verdad no está capacitado para la verdad. Ni siquiera sabría qué hacer con la verdad. Y eso se transformó en una frase célebre. Ni siquiera sabrías qué hacer con la verdad. Y yo hago referencia a esto porque me temo que a veces los cristianos no sabemos qué hacer con la verdad. No nos gusta a veces oírla y tampoco sabemos qué hacer demasiado con ella. Cuando Dios nos revela algo, tenemos que cambiar, porque si hacemos caso omiso, la palabra dice que sabiendo hacer el bien y no hacerlo, se nos cuenta como pecado. Entonces yo a veces cuando siento que Dios me da un mensaje que tiene involucrado grandes verdades, me pregunto qué haremos con esa verdad, pero eso dependerá de cada quien. Aún así, yo estoy consciente, no lo digo tanto quizá por los que están aquí, sino por los que nos escuchan en otras partes del mundo, que no todos están listos para esta conversación. No todos están listos para la verdad. No obstante, sé que tengo que compartir esto. Dicho esto, vamos a lo importante. ¿Estamos listos para la verdad? Díganme amén. ¿Todo el mundo? Díganme un fuerte amén. ¿Están listos para la verdad, sí o no? Muy bien, ahora sí. Insisto, dicho esto, voy a transmitirte lo que creo Dios puso en mi corazón. Hay un pasaje bíblico que a mí siempre me intrigó desde pequeño, porque es muy movilizador y además está hasta en cierto punto enigmático. Parece que encierra más de lo que está diciendo explícitamente. Y contiene al menos 4 pepitas de oro. Es un solo versículo que tiene 4 perlas de sabiduría que son eternas y caramba, son actuales porque las podemos aplicar en nuestras vidas ahora mismo. Está escrito por el sabio Salomón, que con muy buen tino escribe en Proverbios 30:21. Proverbios 30:21. Él dice, 3 cosas hacen temblar la tierra. 3 cosas. Y aún una cuarta la hace estremecer aún más. El siervo que llega a ser rey, número 1. El necio que le sobra la comida. La mujer rechazada que vuelve a casarse y la criada que suplanta a su señora. Parecería que fueran temas aleatorios, que nada tiene que ver con nada, pero los está escribiendo, viene esto a través de la pluma de Salomón. Cuando dice que hacen temblar la tierra, estas 3 cosas y aún una cuarta la hace estremecer, no se está refiriendo a terremotos californianos, ni a las placas tectónicas de la tierra que se suelen mover aquí bastante, sino es una metáfora del caos, una metáfora del desorden que estas 4 cosas podrían ocasionar en la humanidad. Es un caos, primero, cuando la criada suplanta a la señora, cuando la sirvienta suplanta a la patrona. Dice Salomón, eso es un caos, cuando toma el lugar de la patrona.
de la jefa. Esto habla de que si alguien toma un lugar que no le corresponde de manera fraudulenta y no sabe después cómo gestionar ese sitio de poder, se vuelve un caos. Por eso la corrupción de una nación, la corrupción de un país comienza cuando se acepta un puesto público para el cual no se está capacitado. Vaya si en nuestros países pueden dar cátedra de esto, ¿no? O el nepotismo que es la predilección de algunos funcionarios públicos respecto a su familia, a sus amigos, a la hora de realizar concesiones o contratar empleados estatales. Nepotismo es cuando en lugar de colocar a alguien capacitado ponen un familiar o un amigo o alguien al que le tienen afecto. Y esto tiene una historia milenaria. El nepotismo no es un invento de nuestros países. El concepto deriva del griego antiguo nepos, traducido al español significa sobrinos, poner un pariente en el poder. O también se cree que deriva del emperador Julio Nepote. Lo que sea, esto viene desde hace años, el nepotismo. Y puede haber hasta nepotismo dentro de la iglesia, que es cuando se cree que el ministerio se hereda por el apellido necesariamente, ¿no? Que necesariamente porque es el hijo del pastor o el yerno del pastor o el cuñado del pastor puede predicar y tener un ministerio por estar dentro de la familia. No digo que no lo puedan tener, pero no que sí o sí lo tienen que tener porque heredan el ministerio familiar. Eso es nepotismo. Porque por el hecho que sea el hijo no significa que necesariamente tenga el llamado. O por el hecho de ser la esposa del pastor. Se cree en nuestras iglesias que tiene que saber predicar y por consecuencia tiene que ser pastora. Y es ridículo porque suponer que la esposa del cirujano también puede operar a corazón abierto, aunque jamás pasó por la facultad de medicina. ¿Quién me va a operar? Mire, yo tengo vacaciones, va a venir mi mujer, yo soy cirujano y ella por consecuencia es cirujana. ¿Estudió? No, pero tiene unas ganas. ¿No? Eso es nepotismo. O que el abogado no vaya a una audiencia a defender a su cliente y mande a la esposa o mande al hijo, que nunca estudiaron leyes en su vida, y lo mande a defender a su cliente. Mire, le mando a mi hijo. ¿Y su hijo es abogado? No, pero me ve hacer las cosas y de chiquitito sabe más o menos qué hacer. Se muere el cliente. Ahora, ¿puede la familia de un ministro tener un llamado? Claro. Esposas de pastores pueden tener un llamado igual que el pastor, claro. Hijos de pastores pueden tener un llamado como el padre, sí. Pero no necesariamente se hereda de manera sanguínea o por razones familiares. Y Salomón habla de esto. No hay peor cosa que una criada que suplanta a su patrona. Está hablando de la incapacidad para gestionar un sitio que quizás no le compete. Luego sigue Salomón, dice, la segunda cosa que hace estremecer la tierra. La mujer rechazada que llega a casarse o que vuelve a casarse. Según el sabio, no está diciendo que una mujer divorciada o separada no tenga derecho a ser feliz o a intentarlo otra vez. Pero es un caos que esa mujer tenga lastimada su autoestima, no sane sus heridas y así con esos traumas inicie un segundo, un tercero o un cuarto matrimonio. Porque si no sana las heridas primero, ese rechazo lo va a arrastrar a su nueva pareja y los va a llevar a los dos a la catástrofe. Él dice, una mujer rechazada que con todo ese dolor, con todo ese trauma, lo vuelve a intentar sin sanarse primero, ocasionará un caos, hará temblar la tierra. Ese es el segundo ejemplo. Luego menciona el necio que le sobra comida. Tercera cosa. No hay nada más peligroso que un necio prosperado. Tenemos a muchos políticos así, ¿no es cierto? Muchos, y líderes así. Proverbios 17:16 dice algo magnífico. Dice, ¿de qué le sirve el dinero en la mano del necio para comprar sabiduría cuando no tiene entendimiento? ¿De qué le sirve? Pero a mí me encanta una versión extraordinaria de la NBI que dice, ¿de qué le sirve al bruto tener dinero? Bruto, ¿para qué quiere plata? ¿No? Y dice después, ¿es que acaso el bruto puede comprar sabiduría faltándole cerebro? Literalmente, esa es la versión. Al bruto puede comprar sabiduría. Puede tener todo el dinero del mundo y no puede comprar sabiduría. Por eso Salomón dice, la tercera cosa que hace estremecer la tierra es aquel necio que le sobra comida. En Argentina se les llama piojos resucitados. Que son personas
que el azar o la fortuna les favorecieron con poder o con dinero antes que con la educación, el refinamiento, la cortesía, ¿no? Tienen dinero nada más. Entonces el poder, el dinero, la ropa, la indumentaria nunca te pueden dar la clase que se necesita para llevar el dinero, el poder y la ropa. Hay una universidad muy famosa en España que fue creada en el 1218, en la cual asistieron personajes muy célebres de Europa, de las artes, de las ciencias políticas, como Fray Luis de León, Hernán Cortés, Tomás de Torquemada, Calderón de la Barca, Miguel de Unamuno, que era el rector de esta universidad, la Universidad de Salamanca. Conocen la frase, ¿no? Y Unamuno acuñó la frase que dice: lo que natura no da, Salamanca no presta. O sea, aquello que la genética le niega a alguien, ni siquiera puede ser reemplazado con poder, con dinero o con educación. Lo que natura no da, Salamanca no presta. Está en la puerta de la universidad. Para que sepan que la universidad no va a hacer milagros. La universidad no transforma brutos. La universidad lo que hace es dar conocimiento a alguien que ya tiene el deseo de mejorar. Salomón ya hablaba de esto hace muchos años. Y finalmente lo que nos compete. Pero no quería dejar estos 3 ejemplos sin explicarlos. Lo cuarto dice: y el siervo que llega a ser rey. Eso hace estremecer la tierra. El siervo, el esclavo que llega a ser rey. Lo lógico sería que dijera el príncipe que llega a ser rey. Pero él dice: no, el esclavo que llega a ser rey es el problema. Acá se refiere al caos que se provoca cuando el que llega a ser rey tiene mentalidad de esclavo, tiene mente miserable, mente de sirviente. Porque un siervo, un esclavo, nace en la insignificancia, en el bajo perfil absoluto. Y a medida que crece, aprende que no tiene valor, que sus opiniones no le importan a nadie. Por lo tanto, dice Salomón, si por algún infortunio o una casualidad llega a ser rey, monarca, quizás sea importante para el mundo que lo rodea, pero se sentirá insignificante todavía en su mundo interior. Se seguirá comportando como un siervo, hará actos fallidos de esclavo, será un esclavo con corona y terminará destruyendo al mismo pueblo que es llamado a liderar. Que esto también ha pasado en nuestros países, en todos los países, y en Estados Unidos también. Cuando sube un esclavo con corona, toma decisiones como esclavo y obviamente lleva al caos a toda la ciudadanía, que en términos políticos es la peor tragedia que le puede suceder a una nación. Y en términos espirituales aún peor. Esto sigue pasando a través del tiempo, pero yo creo que existen varias generaciones que fuimos, noten que uso el plural, para que no se sientan mal, fuimos entrenados como esclavos con mentalidad de pobreza. No era porque éramos necesariamente, explícitamente, etimológicamente esclavos, pero sí fuimos creados con mente miserable, porque no había, hagan memoria, a menos que aquí haya alguien que diga: es que yo nací en el Palacio de Buckingham. Los demás, ¿de dónde venimos? La mayoría de nosotros fuimos criados con la mentalidad de supervivencia. Había que sobrevivir. Y esa mentalidad es la más alejada de la identidad que deberíamos tener en Cristo. Pero todos nosotros, o la mayoría, desarrollamos patrones de comportamiento para sobrevivir. De ahí venimos, hagan memoria. Y alguien que es criado como nosotros con mentalidad de pobre usa tácticas de supervivencia porque cree que la vida es una jungla, que la vida es difícil. A mí mi papá me decía: usted no va a estudiar ni dibujante, ni locutor, ni actor. A mí me gustaba todo eso, estar en la tele, actuar, dibujar, todo lo que tenía que ver con el arte. Me dice: no, usted va a estudiar algo que le dé salida laboral. ¿Se acuerda lo que era eso? Salida laboral. Porque yo quiero que usted traiga acá, que aporte en la casa. ¿Cómo se va a poner a estudiar dibujo? ¿Cómo se va a poder estudiar arte? Siempre pienso, si hubiésemos tenido una mentalidad diferente y papá hubiese dicho: sí, hay histrionismo en usted. Sí, usted domina el arte del dibujo. ¿Por qué no va a la Academia de Bellas Artes? No, estudia algo que rápido pueda conseguir empleo buscando el periódico, en los clasificados. Entonces me acuerdo que era la mentalidad de sobrevivir, de que tuviera que haber pan urgente.
Y esa manera en la que fuimos criados implanta recuerdos y moldea la forma en que nos comportamos en el presente. Y nos vamos a seguir comportando en el futuro. Los investigadores, los neurólogos, descubrieron que la memoria nos ayuda a dibujar un mapa mental de la personalidad de alguien. Nuestra personalidad está basada a través de nuestra memoria, de los recuerdos. Entonces las cosas que recordamos son las que nos transforman en las personas que nos estamos convirtiendo. Y ya sé que aceptamos a Cristo, que todas las cosas son hechas nuevas, pero eso no anula nuestra personalidad. Ya sea que hayamos experimentado pobreza en las finanzas, en el afecto, en los afectos, en el amor o en el reconocimiento por lo que hacíamos, fuimos entrenados con la creencia de que nunca va a haber suficiente. Suficiente finanza, suficiente amor. En algún momento estábamos con ese sentimiento de que el pozo se iba a secar. Alguien dígame amén para que sepan que yo sepa que estoy ante la gente correcta. Pues parece que estoy predicando a todos huesos colorados, todos gringos que dicen, eso no pasaba en Massachusetts. ¿Me siguen, sí o no? La mentalidad de que el pozo se iba a secar. Yo fui criado donde mi mamá me decía, aproveche a comer, porque ya van a venir las vacas flacas. Porque algún día no va a haber para comer. Eso que usted va a tirar en África, no sabe lo que darían por comerlo. Nos teníamos que comer todo, revolver el plato y limpiarlo así porque en África no había. Teníamos miedo de que algún día nos íbamos a morir de hambre. Entonces yo recuerdo esconder comida en la mochila, por si algún día no había, mi papá perdía el empleo, yo ya tenía un pancito en la mochila. Comida entre los juguetes, tenía una casita arriba de un limonero, un árbol, y ahí también tenía comida escondida. Por las dudas, antes que los gringos escondieran cosas y guardaran cosas en los garages, antes de los terremotos y los huracanes, yo, Dante Gebel, ya guardaba en el árbol comida. Y soy de la época donde los calzoncillos se remendaban y duraban, se daban vuelta para atrás, para adelante, pero Algún día te voy a contar la técnica, no es muy limpia la técnica, pero es técnica al fin. Las medias se surcían, las medias. A los zapatos se les hacía taco y suela, taco y media suela. Íbamos al zapatero, hágale taco y media suela. Yo usé el mismo zapato, 12 años, el mismo zapato. Cuando yo era chiquito me compraron un zapato así, parecía Krusty el payaso, para que me creciera el pie. Y se rellenaba con algodón. Y a medida que iba creciendo el pie le sacábamos pedacitos de algodón. Después la pata estaba así porque había crecido más, pero todavía no llegó el tiempo de comprar zapato nuevo. Todo tenía que durar. Nada se tiraba. No éramos, infrahumanamente pobres. No vivíamos bajo una lámina, bajo los puentes. No. Un espíritu de pobreza. Un espíritu de que quizás mañana no haya. Nos llevó a realizar, a generar, a cablear una manera de pensar de modo supervivencia. Había que sobrevivir. Y ese temor a la carencia estaba basado en mentiras. Que hasta que esas mentiras no sean quebrantadas, no podemos disfrutar ni ver la provisión de Dios. Entonces nuestro pasado a veces se puede convertir en una cárcel que perpetúa la misma esclavitud de aquellos que nos criaron. La misma esclavitud. La pasamos de generación en generación, viaja por nuestros genes. Y de algún modo extraño, reproducimos intencionalmente esa misma cultura destructiva en nuestros hijos y en aquellos que nos rodean. Yo he aconsejado a mucha gente con el correr de los años y observé un patrón común. La gente llega a ser como la persona que más desprecia. La gente termina pareciéndose a quien más dice menospreciar. Los alcohólicos, por ejemplo, son comúnmente criados por padres alcohólicos. Dijeron, nunca voy a beber, y en un momento torcieron el brazo y comenzaron a beber como sus padres. Personalmente yo no he conocido a un abusador de niños que no haya sido alguna vez cuando niño víctima de un acoso sexual. Es un patrón que se repite. Y en algún momento de la sesión de consejería siempre surge esta afirmación. Yo juré que nunca iba a ser como mi padre, que nunca iba a maltratar a mis hijos y llegué justamente a ser como él. Lo que menos quería era ser como mi madre. Y me miro al espejo y me estoy convirtiendo en ella. Yo conozco esa lucha.
Porque a pesar de que gran parte de mi juventud luché para no ser como mis padres, fríos, apáticos, no los estoy criticando, digo, eran así. Ya conté decenas de veces, mi papá alemán, mi mamá inglesa, eran gente que no te acostumbraban a abrazar, a apapachar, a darte un beso. Y a veces yo me descubrí haciendo y diciendo lo mismo que ellos. Luchando para no ser, me terminaba pareciendo. Hay una fascinante historia bíblica de Jacob con su suegro Labán, para el cual trabajaba, ¿no? Para hacer un resumen, porque no te voy a aburrir mucho con la historia, no te voy a llevar de viaje por toda la historia, después lo pueden leer. El suegro era un timador, era un estafador que le había cambiado a su yerno las condiciones salariales como 10 veces. Su yerno todavía no lo era potencial, el yerno estaba trabajando por una de sus hijas. Pero este era un timador, el suegro era un hombre que había hecho su fortuna por el lado izquierdo, digamos, de los negocios. Y Jacob se hartó. Le dijo al suegro, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a trabajar por las cabras y las ovejas que nazcan manchaditas, las que tengan pintitas. Esos animales van a ser mi salario. Las que sean lisas son tuyas, las que nazcan con pintitas son mías. Y el suegro Labán cerró el trato de inmediato, pensó que su yerno era un tonto, porque suelen nacer muy pocas ovejas manchadas, no son los dálmatas. Pero la historia da un giro inusual. Jacob, por orden de Dios, talló unas ramas exponiendo manchas blancas debajo de la corteza. Una ramita y las talló para que se vean manchas blancas. Y ubicó esas ramas enfrente de los abrevaderos, cuando las mejores ovejas estaban bebiendo y apareándose ahí. Entonces daba como resultado que las ovejas y las cabras más fuertes parían crías manchadas como las ramas que estaban viendo mientras tomaban agua en el abrevadero. Y Jacob se enriqueció, porque sus rebaños prosperaron. Y esto no es una lección de agricultura y por eso está en la Biblia. Dios está mostrando cómo nosotros, sus ovejas, reproducimos las visiones de la vida. El abrevadero es todo aquel sitio a donde miramos continuamente, donde continuamente estamos reflexionando, para bien o para mal. No importa lo que hagamos, vamos a reproducir, vamos a parir aquello que continuamente miramos y recordamos. Por eso yo cada domingo digo que lo sagrado no se vuelva común, somos un hospital del alma, el rey está en casa porque la gente viene a beber aquí y está reproduciendo esa visión en sus hogares, en sus casas, en sus sitios. Bueno, en lo personal pasa que en el afán de estar recordando lo mal que la pasamos en la infancia y lo que pasó, y no quiero ser como mi mamá, y no quiero ser como mi papá. Para no ser como mi papá, tengo que estar reflexionando en mi papá. Para no ser como mi mamá, tengo que estar pensando y mirando a mi mamá, aunque ya no esté viva. Y reproducimos lo mismo en nuestros hijos, porque nuestro abrevadero es lo que miramos. Nuestro abrevadero es lo que reflexionamos. Y reproducimos exactamente lo mismo. Proverbios 23:7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Lo que hay en tu corazón y en tu cabeza, eso es lo que eres. Eres lo que piensas, no lo que dices. Entonces, todo lo que alguna vez fue construido, fabricado, desarrollado, comenzó en la mente de alguien, alguien lo vio. Y si continuamente veo lo que no quiero ser, termino reproduciendo exactamente eso. No quiero ser como mi mamá, no quiero ser como mi mamá. Y reproduzco exactamente el carácter, el temperamento de mi mamá. Esto explica por qué tanta gente crece maltratando a sus hijos del mismo modo que los abusaron a ellos. Decíamos, a mí de chiquitito no me dieron cariño. Y ahora le das cariño a tus hijos y no, me cuesta mucho expresar. Y está reproduciendo el patrón. Alguien lo tiene que cortar. Nos prometimos nunca llegar a ser como nuestros padres, pero llegamos a ser exactamente como ellos en un punto. Entonces, la manera en que fuimos criados, entrenados, no solo nos afecta a nosotros, afecta a nuestros hijos. La mente miserable es pasada a nuestros hijos, a los que nos rodean.